A darle la bienvenida a nuestra tercera conversación en este programa de conversaciones sobre apego. Y antes de empezar, teníamos ganas con Zuleima de hacer un comentario, porque en función un poco de las denuncias que ya son públicas respecto a lo que ocurrió con una persona que trabaja en el ámbito de la teoría del apego, en el ámbito de crianza, simplemente queríamos manifestar toda esta tristeza que implica lo que está ocurriendo, y también solidarizarnos con quienes estén sufriendo por este tema. Un poco en honor a la teoría no podemos hacer como que esto no está pasando, por eso nos parece pertinente y respetuoso nombrarlo, y también aclarar que por temas legales, obviamente, vamos a respetar el debido proceso y vamos a estar entonces a la espera de la resolución de este caso. Muy independientemente de este tema, y como comunidad de apego, vamos a comentar que como comunidad rechazamos absolutamente cualquier acto de violencia que pueda existir hacia un otro, de cualquier índole, ¿sí? Creemos que la teoría del apego es una teoría excelsa, que supera los operadores sobre la teoría, y por eso está bueno que lo podamos comentar. Así que, dejando de lado esta primera parte, vamos a introducirnos a nuestra primera conversación. ¿Te parece, Zuleima? Te doy entonces aquí en Argentina las buenas tardes. Bueno, por acá también son las buenas tardes, y ahorita nos enteramos cómo estamos del otro lado del mundo. Bueno, este es un diálogo con invitados especializados, entonces este tema central hoy de introducción a la teoría del apego, con invitados de una trayectoria profesional, pero también con una entrega personal que hoy nos han permitido organizar este encuentro. Han sido ustedes muy generosos a permitirnos estar hoy aquí sentados, y la idea es que organicemos o sigamos construyendo conversaciones sobre la teoría del apego. Yo voy a dar paso a la presentación de los créditos de nuestra querida Laura Steren. Saludo también a José Luis y a Roxana. Saludos, Laura. Laura es psicóloga y psicoterapeuta, coordinadora de IAN Uruguay, especializada en teoría del apego, certificada en la entrevista de apego de adultos. Bienvenida, Laura. Bueno, muchísimas gracias, Zuleima, muchas gracias, Vanessa. Felicitaciones por estos programas que están teniendo de difusión de la teoría del apego, que es tan importante como poder hablar de estos temas y que se pueda conocer. Y realmente un gusto y un honor estar junto a Roxana y a José Luis en este espacio. Es las ventajas que tiene poder hacer estos programas en vivo y virtuales, de poder estar personas de distintos países. La verdad que muchísimas gracias. ¿Quieren? Empiezo a comentar un poquito. Si tenías ganas, Laura, o podemos terminar, si te parece, Zule, de presentar al resto de los participantes, y después, si querés, Laura, empezar a poder introducir un poco qué quiere decir la teoría del apego. Entonces vamos a presentar también, nos va a acompañar Roxana Parra Sepúlveda. Ella es psicóloga, es psicoterapeuta chilena. Si bien ya hace muchos años, ¿no? Roxana, estás viviendo en Reino Unido, y se terminó de formar ahí en la clínica Tavistock, una clínica en Londres muy, muy conocida, porque ahí es donde trabajó Bowlby, el padre de lo que es la teoría del apego. Se especializa especialmente entonces en trauma y el impacto en la vida de quienes tienen estas experiencias de abuso. También egresó de otro tipo de instituto que es el Metanoia, como supervisora clínica integrativa, y es directora de bienestar de la Universidad de Repton, así se pronuncia, y también está en consulta privada y es miembro, entonces ella, de IAN UK, Reino Unido. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Les agradezco la invitación. Gracias a la tecnología, ¿no? En otros años no habríamos podido hacer esto, y estoy muy, muy, muy contenta de estar con ustedes y que podamos tener esta tertulia sobre apego. Me parece genial, y las felicito por esta gran iniciativa que han tenido de comenzar con estos espacios. Así que estoy muy contenta de estar aquí hoy día. Gracias por la invitación. El honor es para nosotras, ¿verdad, Vanessa? Absolutamente. Bueno, y seguimos con José Luis Pedreira, psiquiatra y psicoterapeuta de infancia y adolescencia, profesor en psicopatología, jubilado de la UNED, vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad,
coordinador científico de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Y José Luis es un hombre académico, muy juicioso, muy disciplinado y siempre muy generoso también de compartir mucho del material que él ha venido acompañando a lo largo de toda su carrera. Bienvenido, José Luis. Muchas gracias, Zuleima, y muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias a Rosana y a Laura y a todas las personas que estén a través de YAN Internacional y a través contactando con estos prodigios de la tecnología, que hace un rato estaba en una reunión y ahora resulta que estoy en otra, pero hablando desde la noche madrileña al más allá del océano, ¿no? De la mar océano. Y verdaderamente es un verdadero placer, me parece una idea magnífica, esta especie de debates, esta especie de tertulias científicas, de puesta en común de la práctica clínica y que de una o de otra manera podamos contrastar qué es lo que sabemos con lo que nos encontramos. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. José Luis. Gracias por esa presentación. José Luis es de IAN España, y entonces vamos a darle el paso a Laura para que empiece a comentarnos todo lo que tiene que ver con esta introducción a la teoría de apego. Laura es de IAN Uruguay. Bueno, muchas gracias, Vanessa, y a todos. Pensando un poco cómo surge también la teoría del apego, cómo en la psicología en realidad hay muchas teorías. Capaz que los distintos oyentes pueden conocer distintas teorías, ¿no? El psicoanálisis, la Gestalt, todo lo que es la teoría cognitivo-comportamental, sistémica, muchísimas teorías hay en la psicología. Y justamente lo que hace la teoría del apego es también como que toma elementos de alguna de estas teorías, la psicología del desarrollo también, toma elementos del psicoanálisis, toma elementos de la psicología, la psicoterapia cognitivo-comportamental, pero la gran diferencia de la teoría del apego es que toma distintos elementos, pero se basa en la evidencia científica. Y eso yo siempre lo recalco, porque es una gran diferencia con otras teorías. A mí me pasó cuando era estudiante de psicología, que me fui formando también en todas esas teorías. Me formé en psicoanálisis, en Gestalt, en sistémica, o sea, hice varias formaciones, pero cuando me encontré con la teoría del apego, me sorprendió porque, y pasa que cuando uno se encuentra con la teoría del apego, como que también como que se enamora de alguna forma de la teoría, porque dice, esto es lo que yo estaba buscando, porque como seres humanos uno puede teorizar muchas cosas de cómo puede, ¿no? Cómo funcionamos los seres humanos, a qué se debe, uno puede hacer como distintas teorías, pero otra cosa es cuando se basan en la evidencia científica. Y eso, por eso para mí marca una gran diferencia y un gran cambio. Todo surge también después de la Segunda Guerra Mundial, que nos marcó muchísimo la Segunda Guerra Mundial como humanidad, y ahí también cómo se empiezan a ver los efectos de las separaciones de los niños con respecto a sus cuidadores, y qué efectos tenían. O sea, ¿pasa algo entonces cuando se separa un bebé de su cuidador? ¿O es lo mismo? ¿Qué efecto puede tener? Entonces, bueno, su pionero, ¿no? Como el más reconocido, el que introduce toda la teoría del apego, John Bowlby, empieza a estudiar todo esto, toma también lo que se venía haciendo en el momento, los trabajos de algunos investigadores, algunos que trabajaban, por ejemplo, con monos y hacían experimentos, y se fijaban la diferencia de, bueno, de si entonces nos vinculamos necesariamente solamente por una necesidad de, digamos, alimenticia, de nutrición, o hay otra cosa. ¿Por qué nos vinculamos con otros? Entonces se empiezan a tomar estos aportes, y lo que se encuentra en estas primeras investigaciones que se hicieron, por ejemplo, con monos, es que lo que se busca y lo que prima es más bien lo vincular. O sea, en estas investigaciones con monos se veían que, bueno, que si bien un mono puede estar determinado tiempo, sí, alimentándose, pero al fin y al cabo lo que se busca y la mayor parte del tiempo, y lo que vieron estos experimentos que se hicieron con monos, es que lo que se busca es esa protección, ese cuidado, esa seguridad, y
Y entonces también, ahí empezaron a surgir un montón de intervenciones en ese sentido. Por ejemplo, cuando nacía un bebé, en el Uruguay, en distintos países, por ejemplo, se lo separaba, iba a la nursery, ¿no? Iba a la nursery, las enfermeras se encargaban, ¿no?, de sus primeros cuidados. Y hoy en día, gracias a todos estos aportes de la teoría del apego, se ha visto que la importancia de que cuando nace un bebé, que pueda estar con su madre en esos primeros momentos, que son momentos cruciales en los que se producen esos primeros contactos piel a piel, y poco a poco se va formando ese bonding, que se dice en inglés, esos primeros vínculos, que bueno, en ese caso es la madre, pero en otros casos también la teoría del apego hace grandes avances y grandes descubrimientos que los cuidadores pueden ser múltiples también, en los casos de padres adoptivos o de parejas homosexuales del mismo sexo, se produce el mismo vínculo entre, ¿no?, un niño, una niña y sus cuidadores, que con una madre biológica. Entonces ahí se empieza a ver la importancia de la crianza, la importancia de los vínculos, y esto es crucial, la importancia de lo que se llama las figuras de apego, que bueno, que en realidad se van formando estos vínculos a lo largo del tiempo, y los niños pequeños, las niñas pequeñas, van experimentando cómo va siendo esa relación con sus primeros cuidadores. ¿Están disponibles ante una situación de estrés, que se les llama, por ejemplo, si me separo, después están disponibles para atender mis necesidades, para alzarme a UPA si pido UPA, no UPA, están disponibles en ese momento, si lloro, si se dan cuenta, detectan mis señales, si tengo frío, si tengo calor, si solamente quiero estar cerquita del cuerpo de mis cuidadores? Y entonces se va produciendo este vínculo entre los niños y estas figuras de apego, que en los primeros meses de vida ya empiezan a experimentar este tipo de relaciones y ya saben qué esperar de sus cuidadores. Los distintos cuidadores, en realidad, como todos los seres humanos, reaccionamos de distintas maneras. Todos siempre pretendemos poder estar ahí y atender, ¿no?, a un niño en ese momento. A veces también por nuestras historias de vida, a veces se puede hacer difícil, o a veces justo no estamos disponibles por las situaciones que nos toca vivir. No, digamos, a veces no hay que tampoco sancionar el si siempre nos está disponible para atender a un niño. Como todos los seres humanos, hacemos lo posible para poder estar, pero también lo que se ha visto con las investigaciones es que de alguna forma se van generando determinados patrones o estilos de cómo nos relacionamos los niños, las niñas, con sus cuidadores. Se van formando estilos, que se les llama estilos de apego. Hay distintos estilos que vemos que, si bien hay individualidades, porque no significa que sean iguales, pero que esto se vio a nivel universal, o sea que en todas partes del mundo, no importa dónde nazca un niño o una niña, esto se da, esta necesidad de apegarse, o sea que todos los niños se apegan a alguien, eso es como bien importante, no es que haya un niño que no se apegue, todos los niños se apegan, y hay algunos estilos, digamos, en cómo son esos apegos, que bueno, que se les ha dado determinados nombres. Por ejemplo, hay un estilo de apego que se le llama seguro, que significa que un niño sabe de que si le pasa algo, si llora, la mayor parte de las veces, no significa tampoco el 100% de las veces, ni la perfección tampoco en eso, pero la mayor parte de las veces va a haber un cuidador, o sea, la mamá, el papá, la abuela, la madre adoptiva, que va a estar ahí para responder a mis necesidades.
eso le va dando determinada confianza, se va haciendo propio ese estilo, o sea que cada uno lo va llevando consigo, ese estilo de apego seguro, y entonces a lo largo de la vida va creciendo y sabe que puede confiar en las personas, que sabe que si le pasa algo, puede confiar que la otra persona va a estar ahí, que le va a ayudar, así como lo hicieron en el pasado sus figuras de apego, puede confiar en los demás. Y después hay otros tipos de estilos de apego inseguros, que es cuando no siempre ese cuidador está disponible como para poder acudir a mis necesidades, a lo que me está pasando en ese momento como niña, como niño. Como vuelvo a repetir, no significa que sea algo irreversible o por, ¿no? O a propósito, sino por distintas circunstancias que se puedan ir dando en la vida, ¿no? Que puedan llevar a que se tenga como una menor disponibilidad y entonces se van creando y co-construyendo más bien estos estilos de apego inseguros. Pero bueno, doy paso a que sigan conversando sobre este tema u otros mis colegas. Está súper bien, Laura, súper interesante la manera en que lo presentaste, ¿no? Porque lo que decimos con Zuleima es que este espacio es poder bajar estos conocimientos académicos, y como dijiste vos, con mucha validación científica, a la gente, ¿no? Entonces, me parece que fue muy interesante tu introducción. Roxana, si tenés ganas de seguir, de tomar la palabra, quizá retomando en lo que dijo Laura, y terminar un poco de explicar el tema de los estilos, o seguir con tu presentación del tema. Gracias. Bueno, gracias Laura también por tu presentación, que deja muy, muy claro todos los orígenes también, ¿no? Creo que es muy importante el hecho de que esta teoría y los estudios de Bowlby comenzaron en una época que es de la posguerra, ¿no? Donde aquí en Inglaterra los niños los llevaban fuera de la ciudad, los llevaban al campo para que pudieran escapar los bombardeos que estaban pasando aquí en Londres. Yo veo la teoría del apego como un hilo transversal, ¿no? Entonces, ahí es donde toco un poco la idea de lo que tú estabas diciendo, Laura, de que hay muchas teorías, ¿no? Y que la teoría del apego se conecta con la motivación humana, se conecta con la teoría de sistemas también, porque la teoría en sí entiende qué tiene que ver con el sistema familiar, ¿no? Lo que tiene que ver con el contexto en el cual nosotros vamos creciendo. Desde el momento en que nacemos, ya establecemos ese vínculo que se va desarrollando en cada segundo de cada interacción que vamos teniendo con nuestros cuidadores primarios, que muchas veces se habla de la madre, pero los cuidadores primarios pueden ser mucha gente, y desde ahí también surge la idea de que se necesita una tribu para cuidar para criar a un niño, una niña, ¿no? Entonces, la idea es que, y ahí es donde podemos pensar en cómo a través de los años y a través de la investigación se ha ido entendiendo más y más que la influencia de las abuelas, de las tías, de los padres tan esencialmente también, que no es solo la madre, no es solo la relación que un niño tiene con la madre. Y a través de la historia vital también, hay momentos en que uno va estableciendo vínculos con personas que pueden ser significativas, un profesor, un médico, alguien que juega un rol importante en tu vida y que influye positivamente la manera en la que tú vas desarrollando tres aspectos. Uno es el cómo te ves a ti mismo, quién soy, cómo me veo a mí mismo, el cómo veo a los otros y cómo veo al mundo, ¿no? Estos son los que no me puede salir la palabra en español, los internal working models. Ayúdenme. Los modelos operativos internos. Gracias. Estos guiones, ¿no? Estos modelos operativos internos. Exacto, los modelos operativos internos, que son constructos, son conceptos que vamos creando sobre nosotros mismos, sobre el mundo y los demás, que nos permiten predecir, ¿no? Tiene que ver con esto, predecir el cómo el otro
pienso que se va a comportar, ¿no? Que tiene que ver también con la idea de mentalización, etc. Pero si pensamos en el cómo se van desarrollando los modelos operativos internos, son en estos pequeños momentos que vamos desarrollando, que van cambiando también a través de la vida. Y Bowlby habla sobre diferentes tareas que podemos tener en el proceso terapéutico, y una de ellas es poder mirar nuestros modelos operativos internos, evaluarlos, ver si nuestros modelos que hemos ido creando a través de la crianza, al momento vital en el que estamos, son todavía, me sirven para el contexto, para mi momento vital ahora, etc. Y ahí es cuando es una de las tareas que uno puede tener en el proceso terapéutico, de evaluar estos modelos operativos internos y poder hacer cambios, ¿no? Evaluarlos, revisarlos, cambiarlos, darles más sentido. Y muchas veces ahí también es cuando hablamos de que, por eso pienso en este hilo transversal, ¿no? Que el tema del apego está influenciado, y ahí también es donde traemos el aspecto sistémico, es que no solamente habla de lo que a mí me ha pasado con mis cuidadores principales, ¿no? Sino que lo que a mis cuidadores les ha pasado con sus cuidadores, y así, ¿no? Y es cómo vamos traspasando de generación en generación maneras de relacionarnos, maneras de ver el mundo, ideas que nos vamos transmitiendo de generación en generación en las familias, que a través de esta repetición de la manera de relacionarse se van convirtiendo en patrones, en modelos, en maneras en dinámicas relacionales, en maneras de relacionarnos que al final van a constituir el cómo hacemos automáticamente, ¿no? Y el cómo luego establecemos relaciones en la adultez. Y también sabemos que Bowlby habla del aspecto del aspecto del vínculo como si fuera un arbolito, ¿no? Con muchas ramas. No es una línea sola, es como un arbolito con muchas ramas, y esto significa que cada uno, en cada relación que va teniendo a lo largo de la vida, se van creando nuevos caminos, ¿no? Para estos modelos internos. Nuevos caminos que a veces llevan a la psicopatología, otras veces llevan a la sanidad mental, ¿no? Y al bienestar mental. Yo creo que lo voy a dejar hasta ahí, ¿no? Gracias. Está perfecto, Roxana, y súper claro también. Gracias por esta explicación. Vamos a darle entonces el paso ahora a nuestro hombre del grupo de hoy. Vamos a ver y a escuchar a José Luis. Te damos entonces la palabra a vos, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes para vosotras y buenas noches para mí, para los que estén de este lado. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Laura, ¿no? Como ha introducido de una manera centrada y general incluso las diversas posibilidades, y Rosana cómo lo ha abierto a cómo eso que está ahí pasa a ser ese modelo interno, y desde ese modelo interno cómo puede relacionarse con los otros. Así que me lo han dejado muy sencillo, porque yo voy a hacer de médico, que para el fin a la postre es lo que soy, ¿verdad? Yo empecé a hacer mi formación psicoterapéutica y bueno, pues como se ligaba en aquel entonces por fundamentos dinámicos, por los fundamentos psicoanalíticos, y ahí empecé profundamente. Pero yo veía que había cosas que no me explicaba el psicoanálisis como tal, ¿no? Y fue el encuentro con, por un lado, las teorías de Bowlby, la teoría del apego, e incluso cuando empecé a leer a Answer, ¿no? Que fue la que primero hizo los modelos para poderlo entender, y luego a Mary Main, ¿no? Cuando plantea lo que es el modelo desestructurado y cómo lo integra muy bien. Resulta que en medio de esto, ¿verdad? Cuando estaba yo todavía buscando, apareció un señor que se llama Konrad Lorenz y que me presentó desde la etología, que era el imprinting.
Y entonces, desde esa perspectiva, dije, anda, la madre del gato, pues esto tiene que ser muy interesante, porque esto sí que tiene que ver con la psicopatología de la infancia y la adolescencia y por lo tanto la psicoterapia que yo quiero realizar, y entendía aquella situación etológica, ¿verdad? Y bueno, y lo entendía fundamentalmente además para los casos más graves, curiosamente, ¿no? Para los casos que tenían que ver con que casi no tenían comunicación o que habían estado mucho tiempo al margen de todo esto. Y entonces me encontré con un autor, con otro autor, que es Eric Kandel. Y Eric Kandel es psiquiatra, es de formación psicoanalítica y resulta que se dedicó a buscar las bases neurobiológicas de los conceptos psicoanalíticos. Y en base a esta historia le dan el Premio Nobel de Medicina, cuando trabaja sobre la memoria porque quería saber qué era la represión, qué tenía que ver la represión con la memoria, todo esto y tal. Y entonces, pues ahí me encontré con Kandel y entonces ya entendí lo que era la conducta del apego. Y es que la conducta del apego tiene en sí misma una dualidad maravillosa que se entrelaza, entremezcla y articula como en una trenza bien hecha del pelo, ¿no? ¿Cuál es la parte del sustrato neurobiopsicológico y cuál es el mundo mental en el cual se dirige, se desarrolla y se amplía? Y por lo tanto, cuáles son las bases psicopatológicas por un lado y cuáles son las bases que podemos coger para la psicoterapia por otro. Y entonces, pues me acordé de unos versitos de Rafael Alberti, ¿no? Que decía, dice, pero aunque el viento pasó, aún está vivo en el viento lo que el viento se llevó. Y ahí estaba esa cuestión. Y buscando, vi que a veces se confundían las palabras con los conceptos. Me encanta que Laura haya hecho señalización al bonding, porque es muy importante esa situación. Y entonces, buscando esos conceptos, me di cuenta, a ver si se lo consigo transmitir bien, que en esto del apego había una parte psicobiológica y una parte psicosocial. Y que la terminología que abarcaban una y otra, a veces se lo ponían como si fueran superponibles e intercambiables. Y no era así. Seguí estudiando, seguí supervisando y entonces llegué a esta conclusión que pongo aquí, después de muchos años de supervisión y de las canas que tengo en el pelo. Lo psicobiológico era o tenía que articularse con la vulnerabilidad de la persona. Lo psicobiológico se articulaba con la vulnerabilidad. Además, hasta cierto punto, era el sustrato de las conductas de apego. Efectivamente, Konrad Lorenz lo hizo con gansos, pero se puede hacer con perritos, y se puede hacer con gatitos, y se puede hacer hasta con caballos, ¿verdad? Las situaciones de apego. ¿Y quién me dice a mí que Rómulo y Remo no fueron amamantados por dos lobas? Pues ahí estamos, es decir, hay una parte que es psicobiológica en la conducta del apego. Y además, el sustrato psicopatológico que sustenta lo psicobiológico es el temperamento. El temperamento viene en la mochila cuando nace el niño. Y viene de la mochila de papá y de mamá que han configurado ese feto que sale ahí. Y no sabemos cómo va a ser, pero lo vamos a ver rápido, con sus llantos, con su hieratismo cuando se le acerca, con aceptar o no aceptar las caricias. Hay bebés que no aceptan las caricias. Hay bebés que se ponen rígidos cuando se les va a acariciar. Ahí estábamos. Y entonces, ¿qué es lo psicosocial? Pues en lo psicosocial era el riesgo. No es la vulnerabilidad, es el riesgo lo que tiene que ver con lo psicosocial. Y por lo tanto, tiene que ver con el proceso de vinculación. Y ha sido muy importante lo que ha dicho Rosana. Pueden llegar más. Y también lo ha dejado ahí un poco pincelado Laura. Yo me voy a arriesgar con algo que en la última época John Bowlby planteó. Las jerarquías de las
de las personas cuidadoras. Esas jerarquías de las figuras de apego son muy importantes para que sean reconocidas. Y ahí es donde está la vinculación, todo el proceso de vinculación. Y efectivamente, bonding es para la conducta de apego y attachment tendrá que ver con la vinculación. Tendrá que ver con el proceso vincular en su conjunto. Y por fin, tiene que ver en lo psicosocial el carácter. El carácter. Ay, 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 con el carácter, que a veces se nos olvida, pero está en los fundamentos psicopatológicos, que está en los fundamentos de la relación humana, en cómo se configura esta situación. ¿Y cómo podemos agrupar algo de lo que han lanzado ahí al aire Laura y Rosana? Pues cuando uno ve niños de orfanatos, cuando uno ve niños de maltrato, cuando uno ve niños queridos y deseados, y cuando uno ve, pues, el cómo reaccionan de manera diferente las sucesivas familias que vamos observando, vemos que hay un grupo que, a pesar de todo, y que tengan formas y modelos internos muy particulares, son unos modos organizados de vincularse con el otro. Es decir, el apego seguro es muy organizado y muy funcional, pero también es organizado el apego evitativo y también es organizado el apego ambivalente. Lo que pasa es que tiene otra organización y a lo mejor no es tan funcional, pero está organizado. Lo podemos entender. Hay un apego que no es para nada y no está para nada organizado. Y es el apego desorganizado. Ese modelo de apego desorganizado, ¿verdad?, que tiene que ver con la vinculación con los otros, con uno mismo, como decía Rosana, y con el mundo externo. Está todo desorganizado. Y que lo hemos visto mucho en las personas, en las familias donde hay malos tratos y donde hay abusos sexuales. Ahí lo hemos visto con mucha facilidad, este tipo. No quiere decir que el apego desestructurado de eso, porque también aparece en la psicosis y también aparece en algunos casos de autismos y también aparece en algunos casos de trastorno depresivo mayor. O sea, que no es todo tan sencillo en esta cuestión de una superposición lineal, pero sí que se frecuenta, que es muy frecuente el que sea en el caso de malos tratos y en los casos de abusos sexuales en la infancia. Y por fin, hay un grupo que me lo he callado zorramente, ¿verdad?, pero que le encontramos en la práctica clínica, que es el vínculo de no apego. No hay conductas de apego. Son niños que rechazan la conducta de apego o que la hacen de una manera terriblemente disfuncional. Son lo que en las clasificaciones internacionales aparecen como trastornos reactivos o desinhibidos del apego. Son los niños de las instituciones, pero los niños de las instituciones con institucionalismo. Los niños de las instituciones que no han sido estimulados, que no ha habido una palabra de cariño, que no ha habido una caricia, que a lo mejor les han mantenido atados o les han dado de beber sujetando al biberón en la cuna, atando al biberón para que se engancharan y se lo tomaran ellos solos, que a veces les cambiaban el pañal cada 3, cada 4 horas, bueno, por no decir cada 3 o 4 meadas, ¿verdad? Pero vamos, que no eran mantenidas esas situaciones de lo que son las conductas de apego, de la llamada, de la caricia, de la higiene, de la alimentación, del abrazo y de esa expresión de apego. Y claro, ahí es donde otro poeta, este es un poeta gallego de mi tierra, que se llama Manuel Rivas, que dice: los niños en la ficción como en la vida real son personajes inquietantes e incómodos, porque es que delatan todas estas cosas, las ponen en evidencia y nos ponen
en evidencia ante todo esto. Y, por cierto, ¿cuál es el devenir de los trastornos del apego? ¿Cuál es el devenir? ¿En qué va que tenga uno buen o mal apego? Bueno, yo creo que lo dejo ahí. Creo, ¿eh? Ahora debatir. Vamos a seguir, José Luis. Bueno, escuchándolos, vamos a hacer algunas preguntas también que nos hacen en la vida cotidiana algunas madres. Y es, ¿por qué hay tanto temor? Esto que nos explica José Luis, de esta categoría para la supervivencia, que es el attachment, el apego. ¿Y por qué la sociedad sigue diciendo, suéltalo, bájalo, no lo cargues mucho, no lo consientas mucho, no lo estés meciendo mucho, no me le hables así, porque me lo vas a poner pechichón, decimos acá en Colombia, o muy consentido? Entonces, comprendiendo esto, y esto de la intergeneracionalidad que nos menciona Rosana, y de las limitaciones para poder comprender esto también, de lo psicodinámico también que le aportó Bowlby a toda esta teoría psicoanalítica, ¿cómo podríamos nosotros entonces también escalar para reconocer la precisión científica y que las madres cada día puedan sensibilizarse y puedan estar más tranquilas, que lo que están haciendo es lo natural, entendiendo, José Luis, y todo lo que ustedes nos han dicho hoy, esta necesidad humana y de la especie? Cualquiera puede participar. Yo creo que ahí lo que escucho de lo que tú estás diciendo, Zuleima, tiene que ver con la parentalidad. Y es que un niño, una niña, necesita ambas cosas. Necesita amor, cuidados, todo lo básico que nombraba José Luis, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado, la comida, la caricia, etcétera. El te cuido, te hago sentir querido, te hago sentir cuidado, pero también necesitan límites. Porque el adulto, una de las funciones que tiene el adulto es ayudarle. El niño cognitivamente no tiene la capacidad de comprender en su totalidad lo que está pasando a su alrededor. Y de repente se va a encontrar con ciertas sensaciones y que no va a poder describir, porque no tienen el lenguaje, porque no tienen el desarrollo cognitivo que les permite tener un sentido abstracto de lo que está pasando, ¿no? Y es entonces cuando el cuidador juega un rol muy importante, porque es el cuidador el que le permite entender lo que está pasando. Y por eso también el cuidador es tan importante, porque si el cuidador mismo no tiene la capacidad de ellos mismos calmarse ante una situación de estrés y poder mirar la situación y entender lo que está pasando y darle un sentido para luego transmitirlo al niño, entonces ahí es cuando se van produciendo más situaciones de dificultad, ¿no? De falta de contención, y el niño entonces le es más difícil poder aprender también a entender sus propias emociones. Por eso estábamos hablando el que a través de las interacciones del vínculo uno va aprendiendo sobre uno mismo, sobre el otro y sobre el mundo, ¿no? Porque tiene que ver con esto, con cómo voy aprendiendo a ser sentido. Entonces, el tema de la parentalidad tiene que ver con el bienestar de los padres y tiene que ver con esta combinación, ¿no? De poner límites, de poder decir que no, porque cuando una mamá, un papá le dicen a todo que sí a los niños, entonces eso también no es favorable para el niño, ¿no? Eso también le hace daño, el decir a todo que sí también le hace daño. Entonces ahí esa combinación es muy, muy importante al momento de la crianza. Sí, totalmente, ¿no? Esto que también decía Bowlby, ¿no? Del goce mutuo, ¿no? De madre, padre e hijo. Y yo me preguntaba, pensando un poco en lo que planteaba José Luis, el tema del temperamento, cómo de alguna manera ese temperamento no determina
sino que ese mismo temperamento va a ser transformado y modificado por este entorno, ¿no? Y ahí en la importancia de estos padres que puedan tener una mirada sobre sí mismos para poder replantearse, como decías bien, Roxana, estos modelos, estos guiones que recibieron de sus propios padres y poder ser una mejor opción. Entonces la pregunta sería, o aclarar, esto del temperamento y la influencia del ambiente, en donde a lo mejor hay cosas que los padres pueden tener y pueden pasar desde la genética, pero que un ambiente cuidado y amoroso pueden hacer que eso no se active, explicándolo para quienes quizás no pueden entender esta diferencia. No sé quién te gustaría conversar sobre esto, José Luis. Ay, eso es muy interesante lo que acabas de plantear, Vanessa, y es toda una línea para un seminario entero. Pero bueno, vamos a delinear algunas cositas. Vamos a ver. El temperamento tiene que ver, hemos dicho, con esos elementos más desde el aspecto antropológico que más nos unen a la vida animal. ¿Vale? Por eso es tan importante los límites. Porque el temperamento, que es con lo que venimos, con lo que respondemos, para la frustración, para la tolerabilidad, para el abrazo, para el afecto, para todo eso, la parte social que viene con el carácter tiene que hacer de espátula para quitarnos el gotelé de las paredes. Y entonces el temperamento muchas veces viene con gotelé. Si es un gotelé muy gordo, le paso bien la rasqueta y lo quito. Pero cuando es un gotelé finito, de estos de mala uva, cuesta quitar el gotelé con la rasqueta muchísimo. Cuesta muchísimo. Quiere decir que hay más dificultades para hacerlo. Y entonces los límites son esa rasqueta, esa que quita las anfractuosidades que tiene el temperamento y le humaniza, y lo humaniza a través del lenguaje. Por eso al principio, donde el lenguaje no está con la totalidad de su expresión y son palabras de comunicación, es tan importante de vez en cuando la sujeción. Es tan importante el poner el límite de una manera real y el abrazo. El abrazo, ese que hace secretar la oxitocina que estimula el vínculo en los dos, en el abrazador y en el abrazado. Y esa situación la hace atraer, porque además hay que tener en cuenta que ese abrazo que se le da calma, y además no solo calma, sino que la atrae hacia ti, le asegura, con lo cual se cumplen las dos premisas que decía Bowlby, de seguridad, porque estoy seguro en que está en los brazos de mamá o de papá o del cuidador, y por el otro lado está la continuidad. Es decir, cada vez que pueda ocurrir esto, va a ocurrir esta situación. Y entonces es cuando surgen los límites, porque en unas veces será de una manera y en otras veces será de otra, y en otras veces se le dirá no, ¿verdad? Como decía Joan Manuel Serrat, niño, eso no se dice, eso no se toca, eso no se hace, ¿no? Pues a veces ese no es un no estructural, porque ya nos enseñó Speed, que era el primer organizador del yo. El primer organizador del yo estaba articulado en esa negativa, ¿no? Y entonces detrás de la negativa está el abrazo, es decir, la pertenencia. Y la pertenencia nos va a originar algo muy importante, que es que voy a eliminar a los que no abrazo. Fíjense qué interesante que el mismo fundamento que hace de inclusión es el que está haciendo de exclusión. Y en esto que decía Zulema, no sé si sí, estaba cerrado. Que voy a pasar al Facebook y voy a traer de allá unos comentarios que nos están haciendo. ¿Te parece, Laura? Listo. Entonces, por acá dice Cecia, muy buena iniciativa y necesaria estas tertulias. Iliana les envía un saludo muy fuerte a los colegas. Y Carolina Salinas nos dice, saludos desde Iquique, Chile. Me surge la duda respecto a los cuidadores primarios, toda vez que para la generación del vínculo se requiere estabilidad y permanencia de ese cuidador. Y Cristian Tomás Torres dice, saludos desde Chile al panel.
Entonces Carolina nos pregunta de cómo se va a atender el tema de la estabilidad y permanencia del cuidador. Y bueno, muchas gracias por los Una saludos. investigación. Eso, Sí. eso, Lorena, muy bien. Hubo un trabajo de investigación magnífico que hizo Serge Le Bovici en el 13 de París, maravilloso, ¿no? Y entonces hay, y bueno, lo podemos hacer cualquiera de nosotros, cuando vamos a una maternidad y vemos a un bebé que está recién nacido y reconoce los brazos de la madre. Le coge la mamá y se calma, le coge la enfermera y puede respingar, le coge el médico y se pone a llorar. Es decir, lo estoy simplificando, pero lo que quiero decir es que el bebé, la bebé, en el momento de ser cogido, busca el acomodo y ese acomodo se le da la figura de apego primordial, porque es la que establece esa manera primordial de hacer la relación. Y eso se ve. Llámese madre, llámese cuidadora, llámese lo que se llame, pero el bebé busca el acomodo y si no encuentra el acomodo, se irritará. Sí, Laura nos quería comentar algo también sobre este tema. Sí, sobre esto, la verdad que este tema de la importancia de la estabilidad en las figuras de apego, en esos cuidadores, en esa permanencia, es algo justamente que se vio también con las investigaciones, de que tienen que ser personas que estén durante un tiempo estableciendo un vínculo para que se pueda dar esa confianza de saber que, bueno, entonces esa persona va a estar para mí, para poder responder. Y la verdad que esto ha aportado muchísimo en distintas políticas públicas, en los países, en las instituciones, no sé en sus países, pero por ejemplo en centros de educación inicial, por ejemplo, si hay muchos cambios también de educadoras, de cuidadores, ¿no? Esto no es muy bueno tampoco estar cambiando de un cuidador a otro, esto puede generar daños a largo plazo, ¿no? Si se producen estos cambios de cuidadores uno tras otro. Por eso la importancia de que haya una estabilidad en los cuidados es fundamental, y estos son uno de los grandes aportes de la teoría del apego. Y quería enganchar también, ya que estamos con algo que había dicho Zuleima hace un rato. Claro, a nosotros nos pasa que a veces hablamos del apego como algo natural porque viene de toda esta teoría que venimos hablando, pero que a veces para las distintas personas pueden significar distintas cosas, porque también hay todas otras líneas que hablan de no apegarse a las personas y a las cosas, pero son unas teorías distintas, digamos, que se refieren a otras cosas, capaz, a no establecer como tanta dependencia en objetos, pero este es como un marco diferente, bueno, que sí habla de la importancia de los vínculos y que si en la primera infancia esos vínculos son estables y están, a lo largo de la vida se obtiene esa seguridad y esa confianza y una buena autoestima. Entonces, también la sociedad actual lleva a que cada vez los niños capaz que sean independientes y que sepan todo y que se las arreglen por sí solos a veces, ¿no? Que aprendan cuanto antes a escribir, a leer, a que hagan las cosas solitos, ¿no? Y justamente lo que se ha visto es la importancia de poder responder. No significa no poner límites, como decían Roxana, como decía José Luis, claro, pero hay que ver de acuerdo a la edad del desarrollo del niño, qué límites, cómo es necesario, ¿no? Cómo le explico. No significa estar pegados, pegoteados, no estamos hablando de eso. Entonces quería aclarar esto porque a veces también puede dar para mucha confusión palabras que nosotros hablamos naturalmente, que apego no es estar pegados, y que bueno, que viene de todo este constructo teórico que tiene que ver con cómo se establecen los vínculos humanos y la importancia que tiene contar con figuras ¿sí? estables y permanentes en el tiempo que puedan responder apropiadamente. Gracias, Laura. Y mira que de esto que tú nos estás haciendo recordar, que a veces pasamos muy rápido, también incluir a los padres que están muy preocupados por establecer esas conexiones o esos vínculos y ser figura de apego también para sus hijos, y también nos preguntan muchos de la teoría del apego, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo ubicar para estar más al pendiente de mi niño?
Roxana, ¿nos quieres comentar algo de estos temas de parentalidad o nos quieres hacer Sí, yo algún creo que tiene comentario? que ver el tema del cuidador. El cuidador, como decía Laura, ¿no? Tiene que estar presente, tiene que tener, estar disponible en el sentido de poder entregar lo que se necesita en el momento y estar atento para poder responder, ¿no? Independientemente si es la mamá, la tía, el papá, el abuelo, esas personas que están ahí consistentemente, que la mayoría de las veces en que el niño puede necesitar algo, y aquí es donde podemos también hablar de lo que comentaban ya en la anterior, ¿no? Cuando estábamos hablando, cuando ustedes hablaban sobre la figura de apego, pero también el espacio seguro, ¿no? Este espacio seguro donde el niño sale corriendo, siempre se va a dar vuelta, siempre se dan vuelta para mirar quién está ahí, ¿no? Y esa consistencia, esa presencia, ese estar ahí, ese responder, ese poder también responder. Y ahí es cuando hablábamos de la importancia de que los padres también tengan estos espacios de autocuidado, ¿no? Entonces le permiten ser esa figura que da seguridad al niño, que le permite entonces sentirse que tiene una base desde la cual explorar, desde la cual salir y mirar el mundo, jugar con otros, explorar. Ahí está la esencia de toda ese ser, ahí estar presente. Y que también tiene mucho que ver, lo que decía José Luis me hizo pensar en el cuerpo, ¿no? Porque estamos permanentemente sintiendo, estamos viviendo una experiencia desde nuestra corporalidad. Y mira que nos han hablado mucho de esta separación de la mente-cuerpo y todas estas cosas, pero en realidad está todo súper conectado y entonces desde nuestra corporalidad también estamos experimentando a la figura de apego, ¿no? Estamos experimentando a ese cuidador que es constante, permanentemente presente y que tiene la posibilidad de responder adecuadamente a lo que yo estoy sintiendo, pidiendo, etcétera, ¿no? Si es que lloro, si es que me enfado, lo que sea, ¿no? Como niño. Entonces, la experiencia de este vínculo del que estamos hablando, ¿no? Y quiero hacer ahí la distinción entre apego y vínculo. Yo creo que a veces en el español sirve usar la palabra vínculo porque nos distancia un poco de esta noción del apego que también se habla en otras teorías, ¿no? Entonces, es este vínculo el que está formándose permanentemente desde la experiencia vivida, ¿no? Y también a veces rompiéndose, ¿no? Desde la experiencia vivida, o sea, todo tiene que ver con eso. Y allí vemos, por ejemplo, cuando estamos trabajando con personas que han sobrevivido situaciones de abuso sexual en la infancia, donde no hay, como decía José Luis, este material lingüístico que nos va a poder ayudar a entender, que nos va a poder ayudar a expresar lo que está pasando. Luego, en la adultez, las personas no tienen palabras para explicar lo que están sintiendo, lo que les ha pasado, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante también la palabra y el cómo nos hablamos, ¿no? Es diferente una palabra de amor, una palabra que contiene amor en su intencionalidad, que una palabra que viene con violencia, con humillación, con otras formas de expresar, ¿no? Lo que se está diciendo. Y las palabras llevan a reaccionar de alguna manera, llevan a sentir algo, ¿no? Y eso es lo que se va quedando también, ¿no? Pero ojo, que sabemos también que no importa la calidad del vínculo para cuando somos niños, no importa la calidad del vínculo, cuánto haya vínculo. Si hay vínculo, es todo lo que necesitamos. El niño no va a poder saber si el vínculo es bueno o malo, más o menos, no.
pero simplemente se va a conectar a quien responde, independientemente de la calidad de esa respuesta, ¿no? Entonces ahí es cuando entra la responsabilidad de los padres en poder, bueno, ir a terapia, tener sus momentos de relajo, tener sus propias estrategias de autocuidado, tener diferentes formas para poder ir estando en la mejor manera posible en la que puedan estar, para estar con los hijos. Lo que no es fácil tampoco, ¿no? Pero sobre todo estar presentes. Sí, es muy interesante, bueno, lo que vienen hablando y venimos conversando. A mí me gustan también las frases, José Luis, como a vos. Me viene uno a la memoria que es de Bonfenbrenner, que lo pronuncié bien, que dice: todo niño merece al menos un adulto que muera de amor o se vuelva loco por él, ¿no? Y digo, ¿qué pasa en esto que planteaba también José Luis? Un apego seguro, un vínculo, ¿no? Como decimos, habla un estilo vincular más seguro o inseguro, en donde por lo menos hay una estrategia, hay algo. ¿Y qué pasa cuando no hay ningún adulto que se vuelve loco por mí? O el adulto que se vuelve loco es el mismo que me castiga y me ama, ¿no? En esto desorganizado. ¿Qué pasa ahí? Y también para entender, que podamos explicar un poco mejor, cuando pasa esto, ese niño que va a ser adolescente y adulto, puede encontrar otra figura que la pueda mirar y él a su vez mirarse nuevamente de otra manera? Bueno. Hay un concepto Sí. que se llama the earned security, Sí. que tiene que ver con una seguridad Ganada. La seguridad ganada. Hay una experiencia muy bonita que a mí me gusta mucho acá en Londres, en el Anna Freud Center. De hecho, está el equipo que trabajaban con padres y madres que habían tenido sus hijos, que los habían removido de sus familias porque ellos estaban en situaciones de drogadicción o de salud mental muy severa. Entonces los niños los sacan de la familia y los llevan a familias que son como de acogida, ¿no? Entonces este equipo se encargaba de reunificar a los padres con sus hijos, de tal modo que pudiesen entonces restablecer este vínculo, ¿no? Y todo el trabajo que ellos hacían era con terapia de grupo, con terapia multifamiliar, con terapia individual para los niños y terapias que iban con los niños y con los padres individualmente también, ¿no? Entonces la idea es que ahí, a través de todos estos procesos terapéuticos que iban sucediendo, los padres aprendían ellos mismos a tener una tolerancia a sus propias emociones, iban aprendiendo el cómo contener sus propias emociones, como lo que conocemos como la autorregulación emocional. Y a partir de ahí entonces iban pudiendo ayudar a sus hijos a regularse emocionalmente, y desde ahí podían entonces establecer una comunicación, un relacionarse que venía desde espacios de seguridad. Entonces, lo que se vio es que es posible ganar una seguridad, por supuesto con un proceso terapéutico y mucho trabajo personal, pero sí es posible. Y esto es una de las cosas que trabajaban en este equipo en el Anna Freud Center, aquí en Londres, que me parece muy interesante. Sí, es interesante, bello, a mí me conmueve mucho porque es ver la respuesta a la teoría del apego, ¿verdad? En la vida de las personas, de las familias. Algo que también me llamó la atención cuando escuchaba a José Luis era el buscar, y buscar, y buscar. Y cuando los padres buscan ayuda, seguramente se encuentran con esta teoría que es bastante cotidiana, cercana. Ya estamos ahorita por cerrar este programa, pero gracias a ustedes por este espacio que nos dieron, importantes referencias que nos dio José Luis, y también que nos dio Rosana y Laura. La idea es que los padres sigan buscando, que los psicólogos sigan buscando y sigan formándose en la teoría del apego, que desde la red IAN
estamos siempre disponibles a seguirles compartiendo diálogos como este. Esta es su casa, Roxana, José Luis, Laura, Vanessa y yo, siempre encantados de poder atenderles y por acá los esperamos nuevamente, y a todos quienes nos acompañan desde Facebook. Exactamente, vamos a despedirnos entonces, vamos a seguir en contacto, son temas tan interesantes y tan importantes, también para desculpabilizar la maternidad, la paternidad, y poder dejarse llevar por esta sensibilidad de amor incondicional, que un poco es la brújula de todo esto, ¿no? Entonces, nos parece súper importante seguir hablando. Nos despedimos entonces hasta el próximo lunes, 16 horas Argentina. Ayúdame tú, Zuleima, ¿cómo seguimos? 14 horas Colombia. 20 horas Londres, 21 España, y hasta ahí llegamos. ¿Y Laura? No, Laura igual que yo, es Uruguay igual que horas. Argentina. Uruguay igual que Argentina, exacto. Así que muchísimas gracias a todos y sigamos construyendo este espacio tan fascinante. Gracias por el tiempo y gracias por la compañía. Un abrazo Gracias a ustedes, y cuídense, un abrazo. por favor. Cuídense mucho. Cuídense mucho, por favor. Gracias, José Luis. Saludos a Gracias. todos. Se sienten Saludos. destacados. Hasta luego.